Irán, un nombre que hoy está en todos los titulares. Conflictos, tensiones geopolíticas, ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que la historia de Irán, desde sus orígenes más antiguos hasta su destino final, ya está escrita en la Biblia. Sí, Irán aparece en la Biblia, desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo. Pero lo hace con su nombre antiguo, Persia. Y según la profecía, será parte de una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Todo comienza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Dios da a la humanidad un nuevo comienzo. Se revela cómo nació la nación de Persia a través de los hijos de Noé. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes sobre la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los nuevos padres de las naciones. Y en el capítulo 10 encontramos el primer mapa de las naciones de la tierra. Leemos: Estas son más generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y el texto nos revela a los 2 patriarcas de los que nacería el imperio persa, Madai y Elam. Madai, hijo de Jafet, fue el antepasado de los medos, que habitarían las montañas del norte, la región que hoy forma parte de Irán. Elam, hijo de Sem, se asentó en las llanuras fértiles del suroeste. Desde las montañas del norte y las llanuras del suroeste de Irán, los descendientes de Madai y Elam formaron tribus y clanes. Eran pueblos independientes, duros, montañeses, conocidos por su resistencia. Elam no era una tribu insignificante, era una potencia. Y según la Biblia, fue la primera nación que atacó al pueblo de fe. En Génesis 14 se narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del este, entre ellos Kedorlaomer, rey de los elamitas, se lían para invadir Canaán. Saquean ciudades, esclavizan pueblos y toman como prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores y los venció de noche. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible, una victoria que no tenía lógica humana y que dejaba un mensaje claro. Ningún poder del este puede prevalecer contra los que tienen el favor de Dios. Pero el pueblo de Elam no desapareció. Los siglos pasaron, generaciones nacieron y murieron, y aquellas tribus que habían sido derrotadas por Abraham crecieron en número y en poder. Y aunque eran pueblos paganos, no estaban fuera del plan de Dios. Los profetas Isaías y Jeremías pronunciaron 2 grandes profecías sobre ellos. La primera, a través de Isaías, decía que Dios usaría a Elam y Media, Persia, como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén y quemado el templo, no quedaría impune, y Dios ya había decidido quién la castigaría: la unión de los pueblos de Irán. Pero la segunda profecía fue aún más sorprendente, porque Dios no solo usaría Persia para castigar, también sería su herramienta de liberación. Dios anunció por boca del profeta Isaías que un rey pagano de Persia, aún no nacido, sería su instrumento para liberar al pueblo de Israel del exilio y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre, más de 150 años antes de que naciera. Así dice Jehová: has ungido a Ciro, y ambas profecías se cumplieron con una exactitud aterradora. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey fue perturbado por un sueño inquietante. Una estatua gigantesca hecha de diferentes metales se alzaba ante él con un esplendor y una amenaza indescriptibles. El rey, temorizado, exigió no solo que alguien interpretara el sueño, sino que lo revelara sin haberlo oído. Ningún sabio de Babilonia pudo hacerlo, pero Dios había preparado a su profeta, y Daniel fue llevado ante el rey. Y con la autoridad del cielo, Daniel se presentó ante el rey más poderoso del mundo y reveló lo que ningún sabio de Babilonia pudo descifrar. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Esa figura de plata no era una sola nación, sino 2 brazos, 2 potencias entrelazadas en un solo cuerpo, los medos y los persas, unidas, pero no iguales, porque el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara: Babilonia caería, y el trono pasaría a un nuevo imperio que sería elegido por Dios. Años después, Daniel tuvo otra visión de Persia, aún más conmovedora. En la primera vio cómo desde las aguas del caos emergían 4 bestias monstruosas. La segunda era un oso gigantesco, alzado de un lado, con 3 costillas entre los dientes, y una voz tronó desde el cielo: levántate y devora mucha carne. El oso representaba al imperio que vendría después de Babilonia, Media y Persia, pero estaba levantado de un lado, porque Persia dominaría sobre Media, y las 3 costillas eran sus conquistas más temidas,
Lidia, Babilonia y Egipto, una tras otra, engullidas por su expansión imparable. Y esta visión se cumplió cuando tras conquistar el reino lidio en Masia, Milor y Babilonia, Persia no se detuvo y fue a por Egipto, ya bajo el reinado de Cambeses II, hijo de Ciro. Los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y derrotaron al faraón Pisamético III en la batalla de Pelucio. Egipto, el antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa, y así la trasera costilla fue arrancada. Pero las visiones no habían terminado. Años después, mientras se encontraba a las orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión, una aún más específica, más clara y más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. El carnero embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía detenerlo. Entonces una voz explicó el significado. El carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y Persia. Otra vez Persia aparece como protagonista del plan divino, pero esta vez no como aliada, sino como imperio que conquista sin oposición, que arremete como bestia desatada. Y el detalle es escalofriante, un cuerno más alto. Una alusión exacta a la supremacía persa sobre los medos. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. La visión continuaba y de pronto del occidente apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un solo cuerno entre los ojos. En un instante embistió al carnero, derribándolo y pisoteándolo. Era la profecía del siguiente imperio. Grecia, encabezada por Alejandro Magno, derrotaría a Persia con una velocidad sobrenatural. En ese momento Daniel no sabía quién era ese macho cabrío. Sin embargo, vio que Persia, el imperio más vasto y glorioso que había visto el mundo, caería en el futuro. Pero ese final aún no había llegado, porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde la India hasta Etiopía, y en los días del rey Asuero, el trono del imperio más grande de la tierra se estableció en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy conocemos como el suroeste de Irán. Y fue en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de toda la historia bíblica, porque el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. La reina Vasti se negó a obedecer al rey y fue desterrada. El rey buscó una nueva reina y una de esas jóvenes era Adasa, pero nadie le conocía por ese nombre. Era huérfana y había nacido entre los judíos deportados. Su primo Mardoqueo la había criado en secreto y en el palacio recibió otro nombre, Esther. Esther fue elegida por el rey y sin saber que era judía, Asuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, en las sombras del palacio se levantó un enemigo mortal, Amán, descendiente de los amalecitas, el antiguo enemigo de Israel. Amán fue ascendido a la más alta posición después del rey, y cuando todos debían inclinarse ante él, Mardoqueo, primo de Esther, se negó. Arrogante y revanchista, Amán no quiso solo vengarse de un Mardoqueo, sino exterminar a todo su pueblo. Comenzó al rey con mentiras y selló con su anillo un decreto de muerte. En menos de un año, todo judío en Persia debía morir, hombres, mujeres y niños. El caos se extendió entre los judíos y Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther para alertarla. Cuando Esther se enteró del decreto no supo cómo actuar. Para salvar a sus suyos debía entrar al rey sin ser llamada, pero era un riesgo mortal porque cualquiera que entrara en la sala del rey sin invitación podía ser ejecutado al instante, salvo que el rey extienda el cetro en señal de clemencia. Finalmente Esther decidió regear su vida y se presentó sin ser llamada ante el rey. Pero Dios le dio gracia ante sus ojos. El cetro fue extendido, pero Esther no se apresuró. Sabía que había que esperar el momento exacto. Invitó al rey y a Amán a un banquete, y luego otro. Y fue allí en la segunda cena cuando soltó la verdad. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos me habría callado, pero se ha decretado nuestro exterminio. Yo y mi pueblo. El rey se irguió. ¿Quién ha hecho tal cosa? Ese enemigo es este perverso Amán. El rostro del rey se tornó en furia. Amán cayó en rodillas suplicando por su vida, pero ya era tarde. En la misma horca que había mandado construir para Mardoqueo fue colgado Amán. Pero el peligro no había pasado. El edicto aún seguía vigente, porque la ley de Persia no podía ser revocada. Entonces Esther y Mardoqueo propusieron algo más audaz, un nuevo edicto. El rey lo firmó, y así en todas las provincias, los judíos recibieron el derecho a defenderse. El día que estaba destinado a ser su fin, se convirtió en el día de su victoria, y el imperio persa se convirtió, sin saberlo, en refugio, trono y escudo para el pueblo de Dios. Después del milagro de Esther en Susa, Persia pareció alejarse de la escena principal de las Escrituras. Los siglos pasaron, los imperios cambiaron y Roma ocupó el lugar de dominio. Pero el silencio de Persia no significaba su ausencia, porque siglos después, cuando el mundo esperaba en silencio la llegada del Mesías, Persia volvió a aparecer. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje que ha sido repetido millones de veces, pero pocas veces comprendido en su profundidad. Unos magos vendieron del oriente Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella la hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos magos?
¿Y por qué vinieron tan lejos? Solo por una señal. La palabra utilizada, magos, del griego magoi, hace referencia a sabios, astrónomos y sacerdotes provenientes del Oriente, y aunque el texto no menciona directamente su nacionalidad, todo indica que venían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, es decir, de la región que hoy conocemos como Irán. Los magos formaban parte de una casta religiosa muy influyente en Persia, conocidos por su conocimiento de los astros, las escrituras antiguas y las profecías heredadas. Es muy posible que entre los pergaminos que estudiaban estuvieran los escritos de Daniel, quien sirvió en la corte de Babilonia y Persia siglos antes. Daniel no solo interpretó sueños en la corte del rey Nabucodonosor, sino que también profetizó la llegada del Mesías con una precisión matemática en Daniel 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy posible que supieran que el tiempo del Mesías se acercaba. Y cuando vieron la estrella lo comprendieron. El Hijo prometido había... En los anales del tiempo, tal como se despliegan en las Escrituras Sagradas, el destino de una tierra se entrelaza de manera singular con la historia del pueblo elegido por Dios. Esta tierra, conocida en la antigüedad como Persia y hoy como Irán, ocupa un lugar destacado en el drama bíblico, tanto en el pasado, que ya fue, como en el futuro que aún aguarda. Tras la desolación del exilio en Babilonia, la mano de Dios se movió a través de un imperio emergente. Fue bajo el reinado de Ciro el Grande, el rey persa, que se dictó un decreto que cambió el curso de la historia. Este edicto permitió a los judíos cautivos regresar a Jerusalén, reconstruir su templo y restaurar su vida nacional. Los profetas ya habían hablado de Ciro, nombrándolo incluso antes de su nacimiento, como el pastor y ungido de Dios, un instrumento divino para cumplir su propósito, demostrando que la soberanía de Dios trasciende las fronteras y la fe de los reyes terrenales. Persia, en este momento crucial, se convirtió en el vehículo de la restauración y el cumplimiento profético, la plataforma desde la cual el pueblo judío pudo renacer de las cenizas del exilio. La influencia persa continuó siendo relevante. Bajo reyes como Darío y Atrajeses se permitieron, e indudablemente, la historia de Ester, ubicada en la corte persa de Susa, revela cómo dentro de la estructura de este vasto imperio, Dios orquestó eventos para preservar a su pueblo de un plan de aniquilación total. Persia fue el escenario donde la providencia divina actuó para asegurar la supervivencia de Israel. Sin embargo, la narrativa bíblica no parece concluir el papel de esta tierra con el fin de la era persa histrueca. En las visiones proféticas de Ezequiel, referentes a los postreros días, Persia vuelve a ser mencionada. Aquí el contexto cambia drásticamente. Ya no es la nación que facilita el regreso, sino una participante clave en una gran coalición que se levantará para atacar a Israel, reunido de nuevo en su tierra tras largos siglos. Ezequiel escribe como Gog, de la tierra de Magog, reunirá a naciones como Persia, Cus, Etiopía, Fut, Libia, Comer y Togarmá en una invasión masiva contra el pueblo de Israel, que vive desprevenido. La interpretación moderna de Persia, como el Irán contemporáneo, sitúa esta nación, con su postura y ambiciones actuales, en el centro de las discusiones sobre los eventos del tiempo final. La profecía sugiere que esta coalición, de la cual Irán, Persia, es parte explícita, se formará con la intención de destruir o saquear a Israel. Pero el destino bíblico de Irán, en este contexto profético, no es simplemente el de un agresor final. Es el de ser atraído por la mano de Dios a este conflicto, un escenario divinamente preparado, no para la victoria del invasor, sino para una demostración abrumadora del poder y la gloria de Dios. La profecía culmina con la intervención sobrenatural del Altísimo, que aniquilará las fuerzas invasoras en las montañas de Israel, revelando su santidad y poder a las naciones y afirmando su fidelidad a Israel. Así, el destino bíblico de Irán, velado bajo el antiguo nombre de Persia, abarca un arco que va desde ser un instrumento clave en la restauración y preservación histórica de Israel al después del exilio babilónico, hasta ser un actor principal profetizado en un conflicto final antes de la manifestación plena del reino de Dios. Es una narrativa de cómo Dios usa e interactúa con las naciones del mundo para cumplir sus propósitos eternos, demostrando su soberanía sobre la historia, la política y el futuro de la humanidad.